Hola, mi nombre es Lucía Labaud, soy investigadora colaboradora del Grupo de Estudios Psicosociales del CIBS, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, y a continuación les voy a presentar lo que sería nuestra segunda propuesta metodológica de cómo combinar la investigación científica con la intervención educativa para impulsar las acciones de transformación psicosocial en territorios vulnerables. Me voy a referir aquí al programa de formación de multiplicadores para la intervención psicosocial centrado en la práctica deportiva grupal. Uno de los resultados científicos metodológicos más importantes del proyecto Deporte en el Barrio, el reto Vivir Mejor, explicado con anterioridad. Bueno, este programa de formación de multiplicadores surge de la necesidad de formar a estas personas que replicarían las acciones de transformación psicosocial. Recuerden que, como ya se ha comentado, durante los primeros años del proyecto y debido a los impactos generados con el trabajo, el grupo de investigación recibió múltiples demandas de diversas instituciones del país para capacitar a diferentes actores sociales con la metodología desarrollada. Es decir, el grupo fue convocado a extender los resultados a otros grupos y otras comunidades que estaban necesitadas de herramientas para favorecer los procesos de transformación psicosocial en la niñez. Es así como surge la intención de organizar y facilitar la apropiación del contenido del programa para su futura intervención en otros espacios. Por ello, el programa de formación de multiplicadores posee un sistema de contenido que permite estudiar a profundidad la estructura del ya mencionado programa de transformación psicosocial, sus estrategias, la metodología de la práctica deportiva grupal, cómo concebimos la preparación de los actores sociales de diversas formaciones, dígase trabajadores sociales, entrenadores deportivos, psicólogos, etc. El programa parte de una serie de principios éticos y metodológicos que considero importante mencionar al menos como punto de partida. Entre los principios éticos se encuentra la consideración de los actores sociales como entes activos en el proceso de cambio, el respeto a su autonomía, la participación y el empoderamiento de los mismos a través del diálogo, de la búsqueda de consenso, la colaboración para movilizar los recursos existentes y generar, digamos, otros recursos como parte de los principios metodológicos en los que se basa el programa. Se encuentra la adecuación del mismo a las características del contexto, del grupo y por supuesto a los objetivos, a fin de lograr ese equilibrio entre lo que entre lo que se espera alcanzar y lo que se puede lograr en función de por supuesto, de las condiciones existentes. Implica, por tanto, una permanente revisión de las que es importante la flexibilidad con la que cuente el programa y que esté abierto a sugerencias. Es decir, debemos suponer que todo está sujeto a cambios, que pueden haber emergentes dentro del proceso y que pueden introducirse nuevos elementos. Otro principio importante es la activación de las redes sociales. Me refiero a las relaciones entre los diversos grupos, entre las instituciones de la comunidad que de alguna manera están vinculadas al proyecto. Y por último, la sostenibilidad de este tipo de experiencias a través de cómo proponemos la preparación de los agentes sociales.
En base a estos principios, dichos agentes sociales deben aprender a diseñar sus proyectos de transformación psicosocial e implementarlos en un territorio determinado. Por lo que dentro del contenido del programa se enseña lo que es la metodología y se estudia a profundidad las 5 estrategias que integran el programa de transformación psicosocial. Ahora, ¿por qué es necesario diseñar estrategias en un programa de este tipo? Tengamos en cuenta que una estrategia es, al menos como lo concebimos, un conjunto de acciones que son planificadas de manera sistemática y que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Desde el enfoque de trabajo comunitario, la planificación de dichas acciones debe hacerse de manera dinámica y participativa, porque esto es lo que facilita que se lleven a cabo las tareas de la mejor manera. Es decir, las estrategias se van construyendo, se van revisando, se van complejizando y articulando en la medida en que los programas se van ejecutando. Por tanto, las estrategias son aquí los referentes fundamentales que nos indican cuáles son todas aquellos elementos que no podemos dejar de tener en cuenta cuando emprendemos procesos de transformación psicosocial. Y bueno, a continuación voy a mencionar las 5 estrategias del programa y explicar en qué consiste cada una brevemente. La primera de estas estrategias es la estrategia exploratorio-diagnóstica, que es el conjunto de acciones planificadas para buscar y analizar aquella información que tenemos disponible. Es decir, es la información que nos permite caracterizar las peculiaridades de los individuos, de los grupos, del contexto donde estamos interviniendo, evaluar las actividades y los resultados obtenidos, perdón, es decir, que va desde la identificación de las necesidades y las problemáticas de las comunidades y los recursos con los que cuentan estas personas hasta el monitoreo de las acciones ejecutadas. Es decir, si surgen nuevas demandas, debe tenerse en cuenta en el rediseño que se haga del programa. Y bueno, por último, aquí se incluye la evaluación de la viabilidad y la sostenibilidad del programa a partir de indicadores. La segunda de las estrategias es la estrategia organizativa, que implica todas aquellas acciones de carácter orientador, digamos, que permiten planificar y visualizar paso a paso las diversas fases de la ejecución del programa de transformación. Esto, por supuesto, es un referente para corregir el proceso y propiciar mejores condiciones para la participación de todos los individuos. Aquí es muy importante la formación que hagamos de los grupos de trabajo. Deben ser grupos funcionales, grupos ejecutivos. Aquí se le da especial atención también al aprovechamiento de las redes sociales, es decir, de las relaciones que ya existen entre los diferentes actores y cómo generar también nuevas redes que sean importantes de cara a los objetivos del programa. La tercera estrategia es la estrategia educativa, que se refiere al conjunto de acciones, como su nombre lo indica, para formar y desarrollar conocimientos y habilidades que debe tener un carácter preventivo y propiciarse el aprendizaje desde la cooperación, desde el intercambio grupal.
Tiene como finalidad, por un lado, capacitar a los actores sociales en las diversas metodologías y procedimientos sistematizados para la realización de las prácticas deportivas grupales. Por otro lado, formar a los gestores sobre las diferentes habilidades necesarias para organizar y ejecutar el proyecto en la comunidad y, por supuesto, por último y no menos importante, favorecer los cambios comportamentales que se esperan en los niños y las niñas como parte de la transformación, de los objetivos de transformación psicosocial que nos planteamos, por supuesto, mediante la práctica deportiva grupal. La cuarta de estas estrategias es la estrategia comunicativa. Es el conjunto de acciones que se ejecutan mediante el uso de medios de comunicación, ya sea medios masivos, medios alternativos, comunitarios, interpersonales, intergrupales, con la finalidad de, en primer lugar, sensibilizar acerca de la necesidad de la implementación del programa, construir también la identidad del proyecto, convocar la participación a las diferentes actividades, transmitir también contenidos educativos para favorecer los cambios comportamentales esperados, divulgar los impactos psicosociales de las acciones realizadas y, por supuesto, promocionar el programa. Y bueno, la última de las estrategias es la estrategia de supervisión, que es el conjunto de acciones dirigidas a establecer procesos de supervisión, como su nombre lo indica, en función de las necesidades de los participantes del proyecto. Si se realiza como una especie de relación profesional, de modo que para desarrollar esta estrategia debe existir una persona que solicita ser supervisado de un lado y del otro lado un especialista formado en el rol de supervisor. Esta relación no necesariamente se centra en aspectos psicológicos, sino también en otros aspectos relacionados, por ejemplo, con especificidades de las tareas que han sido encomendadas como parte del proyecto. La estrategia de supervisión tiene como finalidad propiciar la emergencia de un proceso de reflexión que propicie el aprendizaje y el análisis de los diferentes modos de hacer con los que se cuenta, que mejoren la calidad también de las acciones y por último que podamos evaluar los procesos que se emprenden con vistas eh, a favorecer la marcha del proyecto. En la actualidad, dicho programa puede ser implementado por equipos de coordinadores compuestos por personas que ya han sido egresados del mismo programa o personas con formaciones afines que se apoyan en la guía metodológica que explicaremos a continuación. A modo de conclusión, y es una idea que espero haberles transmitido durante mi exposición, es que este programa de formación de multiplicadores que les he presentado es un resultado científico y un producto metodológico de gran valor cuando se trata de formar a aquellas personas que facilitan los procesos de transformación psicosocial y de educación psicosocial en las comunidades. De esta manera me despido, le agradezco mucho por su atención y espero sinceramente que la presentación que les he hecho les haya resultado interesante.